Ya. Yo creo, pues como no tengo la opción de ver, pero yo creo que ya... Pero dice que 0 y 18. Henry, creo que ya empezó. Ah, ok, gracias. Hola, buena tarde para todos los conectados a esta hora. Espero que se encuentren, como siempre, de maravilla. Agradecemos su puntual asistencia y pues a esta cita que ya teníamos previa, ¿cierto? Como lo habíamos prometido, damos inicio entonces a este Facebook Live en el que conoceremos la opinión de dos grandes profesionales y expertos en el tema de la salud mental, como también en el sector educativo. Damos la bienvenida entonces a la doctora Margarita Charri Usán. Ella es psicóloga clínica, neuropsicóloga y máster en docencia. Dentro de sus experiencias están 25 productivos años en el trabajo con niños y adolescentes, en el manejo y desarrollo de las habilidades cognitivas y de la personalidad. Y también 25 años trabajando en trastornos de la personalidad en niños, adultos. Además, también contar con su experiencia como docente. Doctora Margarita, bienvenida y buena tarde. Muy buena tarde, Henry, y muy buena tarde, Marlon. Qué gusto estar acá. Muchísimas gracias por tu invitación. Nada, dispuesta a todas las preguntas y a responder a los que nos están escuchando para enriquecer este proceso y ayudar a la sociedad a mejorar este flagelo de la drogadicción. Vale, muchas gracias, doctora. Bienvenida. También contamos con otro invitado especial, a quien damos la cordial bienvenida también, es el doctor Marlon Fabián Montenegro Ceballos. Él es psicólogo, especialista en la psicología de la salud, maestrante en educación, docente orientador y abogado en formación. Dentro de su experiencia cuenta también con 4 años como psicólogo en el sector de la salud, en el sector educativo por 9 años y actualmente trabaja en la institución educativa San Juan Bosco en el municipio de Palermo. Además también es miembro activo del Sindicato de Maestros del Huila como subdirectivo ADIT en Palermo. Doctor Marlon, bienvenido y buena tarde. Henry, muy buenas tardes. Igualmente a la doctora Margarita, buenas tardes. Y a todas las personas que a esta hora se están conectando a este Facebook Live con una temática tan pertinente, no solamente a nivel comunitario, sino en todos los sectores. Nosotros, por lo menos a nivel de educación, también venimos realizando actividades fuertes para poder mitigar la temática, por lo menos de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, quiero agradecerle la invitación y como lo dijo la doctora Margarita, aquí vamos a estar tratando de dar unos elementos conceptuales y de la experiencia en este abordaje que hemos realizado desde los diferentes sectores para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, doctor, también. Pues de manera personal y en nombre de todos los que integran esta maravillosa fundación, damos las gracias por aceptar esta invitación porque sabemos que son personas bastante ocupadas, pero se han dado su tiempo para compartir con cada uno de los que se encuentran conectados a esta hora y hablarnos y comentarnos un poco acerca de lo que es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, haciendo énfasis en lo que es el involucramiento parental, ¿sí? Tratando de alguna manera cómo encajar a las personas, a los padres de familia, a los cuidadores y bueno, en diferentes roles para que contribuyamos, perdón, a este tema. Y bueno, y quizás muchos de todos los presentes pues han escuchado en varias ocasiones hablar de este tema, ¿verdad? Resulta de que es tan importante porque aunque actualmente se sigue trabajando a través de muchas campañas, a través de muchos procesos de orientación, de psicoorientación, para que la sociedad en general muestre un rechazo absoluto al consumo de estas drogas y no lo miren como un hábito atractivo interesante porque vemos que la mayoría de los jóvenes inician de esta manera, ¿cierto? Lo toman como una moda,
Pero a pesar de todas estas campañas, vemos que todavía existe una gran cantidad de personas consumidoras de sustancias adictivas, sobre todo en lo que es en la población joven y dentro de la adolescencia. En esta oportunidad, pues la Fundación Amigos como Arroz también se une a este gran trabajo y el objetivo es poder dar a conocer aquellas pautas, recomendaciones que podemos o que pueden aportar para que cada uno de nuestros diferentes roles, como somos padres de familia, cuidadores, amigos, orientadores, psicólogos, docentes, pues seamos parte de esa causa ayudando y a prevenir que los jóvenes se inicien en el consumo de drogas e igualmente, que si es posible que esto sirva para frenar el desarrollo de una adicción si es que ya comenzaban algunos jóvenes. Entonces, para empezar, quiero enfatizar el hecho de por qué hacemos este tema enfatizado en lo que es la juventud, ¿sí? Porque podríamos estar hablando de otra edad justamente como la edad adulta, o otra etapa, perdón. Pero en este caso ya no sería como un tema de prevención, sino más un tema de intervención. Y lo que queremos es justamente eso, también contribuir a prevenir eso, que de alguna manera se haga un cambio de una manera también social desde el área psicosocial que tenemos acá en la fundación, ¿sí? Y además porque lo que es la adolescencia y la posadolescencia es un periodo de la vida altamente confuso y muy complicado para la mayoría de los jóvenes. Tan solo el hecho de que todavía no tengamos una identidad plenamente formada, porque esto es todo un proceso, ¿no? Inicia de la niñez hasta la edad adulta, y además porque se considera una etapa muy cambiante y pues todo esto nos convierte en personas altamente influenciables y susceptibles, ¿no? Pues ya que durante esta época también el objetivo de la mayoría de personas o de los jóvenes, perdón, es pertenecer a un grupo, encajar en una sociedad, ser parte de las modas que van llegando y unirse a todo ese algo, ¿no? Entonces, pues todo esto, como es la presión social, la influencia de los demás jóvenes, los medios de comunicación, porque también tienen que ver mucho en este tema, y nuestra propia actitud del rebeldía, porque vemos también que esta es una etapa en la que generalmente buscamos desafiar a todo mundo, ¿cierto? Es una etapa que se caracteriza por un comportamiento de rebeldía y junto con la necesidad de experimentar cosas nuevas, pues convierten a este periodo en un factor de riesgo para iniciar y desarrollar de una manera muy fácil. Y como si fuera poco, pues además dentro de esta etapa de la vida suele estar marcada por fuertes sentimientos de incomprensión, de confusión, y de hecho vemos que muchos jóvenes sienten que sus familias no los entienden, y pues además es una etapa en la que se aprenden muchas cosas, se conocen, pero también se desconocen otras más. A esto pues generalmente también si se le sumamos los niveles de frustración que comprenden esta etapa, pues es una situación que lleva fácilmente al consumo de drogas como una vía de escape a este tipo de emociones que están presentando los jóvenes. Con base en todo esto, en todo este panorama, doctora Margarita, ¿por qué la adolescencia es una etapa crítica para prevenir la adicción a las drogas? Henry, básicamente por una razón, y es que de la neuropsicología hay que entender que el área prefrontal todavía no ha terminado de madurar. Y cuando esto sucede, pues todos los efectos de la droga sobre el cerebro afectan en mayor medida este proceso si se inicia en la adolescencia, porque la sinapsis, los neurotransmisores y todo lo relacionado con la neurogénesis del área prefrontal, que es la que nos permite tomar decisiones inteligentes y controlar nuestras emociones, debe llegar más o menos entre los 20 y los 25 años a su total desarrollo. Además, como la etapa de la adolescencia es justo la etapa en la que la persona está buscando su identidad, saber cuál es el lugar que ocupa en el mundo, pues si en ese proceso quienes le enseñan el camino son otras personas que están en las drogas, pues le resultará fácil entrar a ellas, porque él está buscando identificarse
Y si los pares son los que lo identifican porque no ha tenido el proceso de adiestramiento para decir no, simplemente caerá con toda facilidad en ese mundo de curiosidad que son las drogas. Muchas gracias, doctora Margarita, y con justa razón, sí es realmente, es muy válida su opinión. Perdónenme en un momentico, por favor. Resulta que me están comentando que no encuentran el enlace dentro del en directo. Entonces, permítame un segundo, por favor, y lo... Yo tengo 5 personas conectadas acá. Yo lo veo en la página de Facebook, pero en el... Hay 5 personas conectadas en la página. Estoy desde Amigos como Arroz. Entré a Amigos como Arroz y entré al video ahí. Sí, pues me están comentando todos que no lo logran ver, no sé. Bueno. Entonces, ¿sí, señor? No, a ver si es posible, doctora Margarita, nos regala el enlace por donde usted lo está viendo, porque efectivamente también me están comentando que no logran encontrar la transmisión. Sí, yo entré, yo lo estoy viendo porque entré a Amigos como Arroz a la fundación y entré ahí al enlace. Porque seguramente yo lo tengo compartido en mi perfil y desde ahí lo estoy viendo. No sé cómo enviarles el enlace acá, pero mira que me están diciendo que lo están viendo perfectamente. Pues sí, de hecho lo estoy viendo Tengo también. Tengo a 11 personas, Constanza Narváez saludó, Ingrid Caterin saludó, que muchas gracias a los profesionales que estamos conectados, Angélica Hermida también nos está agradeciendo, Denise Alexandra Barrios dice que es sumamente importante conocer las actitudes de nuestros jóvenes, pero mira que sí se está viendo. Ay, pues realmente, bueno, yo ya lo encontré, sí, es que estoy entrando desde mi teléfono y no se ve en el teléfono, seguramente es porque no lo están viendo el teléfono, pero en la página de Facebook de la fundación sí se está viendo, pues aquí lo estoy apreciando. Entonces, permítame un segundito más, lo comparto en la otra página, quizás todos están en la otra página de la fundación. Seguramente. Y ya regresamos. Mira, están diciendo, yo entré al link de la fundación y se ve perfecto. Hay que entrar a la fundación Amigos como Arroz, entrar al link de ahí y ahí es donde la gente está conectada. Ok, listo, vale. Entonces, pues ya también ya se los compartí. Bueno, muchas gracias. Entonces, volvemos nuevamente al tema. Y como veníamos hablando, sabemos que entonces, bueno, yo les venía comentando también y claramente vemos que la etapa de la juventud es una etapa que viene acompañada marcada por comportamientos de rebeldía, ¿verdad? Sabemos que en parte el consumo de drogas se desarrolla en jóvenes como un acto de rebeldía, como una manera de manifestar el inconformismo que el adolescente experimenta con aquello que lo rodea, ya sea pues con sus padres, con sus tutores, con sus cuidadores. Por eso me gustaría conocer, doctor Marlon, o nos gustaría que nos explicara a partir de cuándo es que los jóvenes inician esta etapa de rebeldía y qué podemos hacer para frenar esto a tiempo. Bueno, la rebeldía es un acto propio del desarrollo humano. Hay que partir de ese concepto como tal. Sin embargo, cuando entramos ya a nuestra etapa de la adolescencia, donde clásicamente le dicen a uno que la adolescencia es aquella donde esa persona adolece de algo, de una identidad, de una caracterización, él empieza a forjársela. Entonces recordemos que cuando estamos de niños, y yo le digo así a los padres de familia, cuando los niños tienen de los 0 a los 10 años, él siempre va a estar pensando de mamá, ¿para dónde va? ¿Me lleva? ¿Sí? El papá se va y el niño de una vez se pone a llorar. ¡Ay! Y estos niños generalmente hasta estas edades tienden a ser muy del concepto de lo que dice mamá y papá, en términos generales. Pero cuando llegan ya a esos 12 años, 11 años, y estamos hablando de que cambian de la escuela primaria a la secundaria, viene también ese tránsito y ese choque donde tengo una sola profesora y me cambian a 10 profesores, donde ya no
no tengo una obligación, sino que son múltiples obligaciones académicas. Entonces ese muchacho empieza a sentir esa presión y a chocar, a querer ser él. Y ese momento empieza a generar esos síntomas de rebeldía. Pero a ello hay que adicionarle que dentro de las pautas de crianza que han tenido estos chicos, en su mayoría, porque no vamos a decir que todos son rebeldes o son rebeldes sin causa, sino que esas infancias, primera, segunda y tercera infancia, la permisividad de los padres con respecto a las normas no fueron lo suficientemente claras, y cuando ya llegan a la adolescencia o a esa etapa inicial de la adolescencia pretenden ajustarlos, pretenden corregirlos, o en el peor de los casos quieren mantener la pauta del castigo físico. Ya como ellos se crecen corpulentamente, ya se expande su musculatura, ya su estatura es más alta, entonces empieza a realizarse o a verse o a evidenciarse al interior de los hogares esas diferencias, y es lo que en términos populares hemos llamado el joven rebelde, ese que quiere a todo decirle que no. Si el papá le dice blanco, el muchacho dice negro. Si la mamá dice negro, el muchacho dice blanco. Y empieza a tener toda esa dificultades de socialización en la escuela. Entonces el grado sexto, por lo menos en la escuela por regla general, es crucial. Uno mira muchachos de grado quinto muy buenos académicamente, pero llegan al sexto y séptimo con unos conflictos serios, difíciles de manejar. Uno mira que en promedio de 100 muchachos que llegan al grado sexto, si uno sigue la secuencia, solo alrededor de 48 llegan al grado 11. Entonces, ese tipo de elementos lo vuelven conflictivo, lo vuelven difícil, pero tiene que ver no solamente con esa pauta, no solamente con ese estilo, sino que hay unos ambientes sociales que han permeado también en ese tipo de comportamientos y de conductas rebeldes y que exaltan. Un hecho notorio, la televisión. Usted va a ver que los héroes, las heroínas de nuestros muchachos están asociados a esos contenidos televisivos. Y en los contenidos televisivos, por lo menos para quienes estamos aquí en esta sala, lo van a recordar, hace 20, 30 años eran muy diferentes a los contenidos televisivos que tenemos hoy en día. Entonces es una amalgama de situaciones, de circunstancias que terminan incidiendo poderosamente en esa actitud de rebeldía por llegar a tener una identidad propia, que a veces no es tan propia, sino que es copiada del grupo social al que quiere pertenecer ese muchacho o esa muchacha. Correcto, sí. Y claramente, como vemos, esto es todo un proceso de construcción también además social. Sí, ese proceso pues toma su tiempo y es bastante complejo y muy largo porque pues como decíamos, arranca desde la niñez y ya se va conformando en lo que es la edad adulta. Bueno, luego de conocer entonces todo lo que es la adolescencia, lo que, el riesgo que representa para el consumo de las drogas, porque sabemos que es un periodo, una etapa bastante crítica. Doctora Margarita, nos gustaría que nos explicara, por favor, qué son las drogas, lo que son sustancias psicotrópicas, sustancias psicoactivas. Hay que hacer la diferencia clara entre qué es una droga, qué es un medicamento y qué es un fármaco, ¿sí? Porque es que aquí en Colombia, por ejemplo, uno va a la droguería y uno realmente debería ir a la farmacia, porque es que los fármacos son sustancias que tienen un solo principio activo y han sido creadas y reguladas por instituciones establecidas para ello a fin de tratar alguna enfermedad, ¿sí? Los medicamentos no necesariamente son creados por estas instituciones. Hay medicamentos de índole natural que tienen varios principios activos. Las drogas, en cambio, tienen muchos principios activos y por eso causan tanto daño, porque van directamente a diversos sectores del cerebro y alteran diversos receptores. Mientras que el fármaco no, el fármaco va directo a uno, a donde tiene que llegar para curar esa afectación orgánica.
Las drogas no van a ningún lado, las drogas, ellos se tergiversan y entonces van a un lado, van al otro y generan cambios en diversos receptores. Eso depende de la persona que la esté consumiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mira, un fármaco o un medicamento en algún momento puede convertirse en droga. ¿Cuándo le llamas tú droga a algo? Cuando te genera adicción. Y la adicción es la que empieza a generarte cambios a nivel estructural en la sinapsis, en la producción de neurotransmisores. Doctora, entonces, todo este tipo de drogas, independientemente de drogas, medicinas, bueno, sustancias, lo que sea, ¿se pueden llegar a convertir en adictivas? Claro que sí, porque es que los fármacos están hechos para ir directo a lo que tiene que ir, pero cuando las personas no siguen las indicaciones médicas de la cantidad que debes consumir es esta por tanto tiempo, no más de ahí, y en esta presentación. Pero resulta, por ejemplo, que lo que sucede con el Ritalin, ¿no? El metilfenidato que mandan tanto para el TDAH, hay personas que terminan siendo adictas y entonces lo que hacen es coger la pastilla, convertirla en polvillo y aspirarla. Y eso termina, ahorita se le conoce como cocaína de los pobres. Terminan haciendo el mismo efecto que la cocaína, porque ya cambian el uso que se le ha dado como fármaco. Bien, muchas gracias, doctora. Entonces, es importante entonces que le prestemos también como padres atención a qué tipo de drogas también están consumiendo los hijos, porque entonces de esta manera pues, se puede entender como una pasta para el dolor de cabeza también se puede considerar adictiva, ¿cierto? Claro. Bien, doctora Margarita, sí, entonces sí es importante que prestemos atención y muchas gracias por esta información tan clara y tan detallada de lo que son las drogas y ese tipo de sustancias. Ten en cuenta entonces que estas sustancias son adictivas porque entendemos que una vez pues las probamos se convierten en un riesgo porque podemos crear dependencia para ellas. ¿Qué es un consumo entonces de drogas? ¿Qué es un consumo problemático de sustancias adictivas, doctor Marlon? ¿Cuándo se convierte esto en un problema para las personas que lo están consumiendo? Bueno, yo quiero iniciar con esta pregunta haciendo una distinción, aparte de la que ha hecho la compañera Margarita. Y es la siguiente, mire, la sustancia psicoactiva uno la puede dividir en dos grandes clasificaciones, ¿sí? Las que son socialmente aceptadas y las que son ilegales. Entonces, como socialmente aceptadas, uno a veces solo asocia el cigarrillo y el alcohol, pero habrán otras sustancias, y no sé si aquí la doctora Margarita me corrige, como la cafeína, que también tiene una actividad sobre el sistema nervioso, ¿sí? Total. Tanto que, por lo menos a la gente que le encanta la fiesta, le dicen, ojo, cuando se tomen esos energizantes que están cargados de cafeína, debe tener en cuenta que su corazón puede tener algún problema a raíz del consumo. Y se han documentado casos de gente que presenta falla cardíaca por el consumo excesivo de ese tipo de bebidas. Y cualquiera puede hacer el ejercicio de revisar y ahí les va a decir que tomen con precaución. O sea, tómelo, pero no se vaya a exceder. ¿Sí? Entonces, teniendo claro eso de que tenemos estas sociales aceptadas, y miren una cosa particular, yo no conozco el primer caso de consumidor de sustancias psicoactivas ilegales que haya iniciado por una puerta diferente que las de consumo socialmente aceptado. O sea, yo no conozco el primer muchacho que fume marihuana sin que previamente haya consumido cigarrillo o tabaco. ¿Sí? Entonces, estos son puertas de entrada, los socialmente aceptados. Y mire que dentro de la concepción, por lo menos cultural del Huila, usted va en San Pedro y va a encontrar fiesta en fiesta todos los adultos tomando el aguardiente o la cerveza o la chicha, como lo hacían antes, y el niño está ahí observando, aprendiendo por imitación, y cuando el papá, la mamá, el tío, el primo deja el punchito, el niño va y coge a escondidas y se lo toma. ¿Sí? Llegan momentos incluso
donde los padres promocionan el consumo habitual de sustancias psicoactivas tipo alcohol. Entonces vamos a la fiesta y el niño de 12, 13 años le ponen su cerveza para que la pruebe. Y si no se emborracha es un berraco. Entonces, ¿cuándo se convierte en un problema? Bueno, cuando empezamos a tener, en el caso de las legales, vuelvo y aclaro, empezamos a tener esa dificultad de socialización, cuando yo ya no controlo el consumo, cuando ese consumo excesivo me deriva en problemas no solamente de mi salud. Yo recuerdo la resaca tan berraca que me genera el brandy. Y eso tiene una alteración física, no solamente neuronal, sino a nivel corporal, porque ese trago, ese alcohol lo que ha hecho es intoxicar mi cuerpo. Mi cuerpo está diciendo, oiga, usted está intoxicado, haga algo para recuperar. Entonces, ese tipo de problemas se están presentando. Si yo ya empiezo o llego a ese consumo de sustancias ilegales, pues obviamente voy a tener esas dificultades propias de socialización, esos problemas familiares, esos problemas sociales. Hay gente que tiene la capacidad económica para adquirir ciertas sustancias psicoactivas, pero hay otras no. Y cuando no la tengo y la adicción se ha hecho tan fuerte, por ejemplo, con el bazuco, que es una de las sustancias más adictivas que existen en este momento, pues obviamente voy a recurrir a actividades ilícitas para poder obtener el recurso para poderla comprar. Y entonces puedo quedar embarazada, puedo embarazar a la mujer bajo las sustancias, entonces esto se transmite. Y todo eso va a desencadenar en una cantidad de situaciones y elementos que van a generar problemas, vuelvo e insisto, a nivel personal, físico, de salud, psicológico. Recuerdo hace un par de años cuando hacía práctica clínica en la unidad mental, teníamos pacientes con esquizofrenia derivada del consumo, del uso y el abuso de sustancias psicoactivas. Va a tener problemas a nivel de pareja, a nivel de familia, va a tener problemas a nivel de comunidad, porque es que a quién le gusta tener al vecino del lado que esté fumándole marihuana todos los días, ¿sí? Pues a él le puede gustar, pero pues a mí no me gusta, ¿sí? Voy a tener problemas polisivos y voy a tener todas otras situaciones que son derivadas del uso y el abuso de las sustancias, tanto lícitas como ilícitas. Mire lo que pasó recientemente aquí en Neiva, un accidente, todos con efectos de alcohol, al parecer, un muerto. ¿A dónde nos puede llegar? Y estamos hablando solamente de alcohol. Ese tipo de problemas se presentan a diario. Y no hay ley, porque en este momento existe una ley donde a usted le dicen que si tiene grado 3 de consumo de alcohol, le van a suspender su licencia de por vida y que le van a aplicar una multa cercana a los 39 millones de pesos. Y aún así, seguimos. No le prestamos atención a ese tipo de situaciones. Ahí es donde uno tiene que decir, bueno, yo, Meo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para que esas problemáticas no me aborden a mí? Y si ya me abordaron, entonces, ¿cómo empiezo a hacer un programa paulatino para desestimular y desintoxicar mi cuerpo a esa adicción de las sustancias psicoactivas? Gracias, doctor Marlon. Entonces, de acuerdo a todo esto, pues es evidente cómo estas sustancias actúan en nosotros, ¿cierto? Los daños que representan en nosotros, de alguna manera cognitivo, personal, social, las relaciones, y bueno, todos los problemas que traen también de afectación y de salud emocional, mental. Así las cosas, entonces, doctora Margarita, ¿cómo es que estas sustancias, una vez se prueban, cómo es que estas sustancias actúan en el cerebro? ¿De qué manera? ¿Cómo se transforman ya una vez consumidas? Mira que retomo la participación de Marlon. Muy interesante lo que dice, ¿cierto? No es solamente el daño que causan a nivel de cerebro, sino a nivel social. Cómo alteran absolutamente todas las áreas de la vida. Y esto que dicen ustedes, bueno, tantos programas de prevención, tanto zonas para sacar a los chicos que cayeron en las drogas de ahí, pero ¿por qué es tan difícil hacer que salgan? Hay varias situaciones. Una son los cambios que se han producido en el cerebro, sobre todo en lo que tiene que ver con la zona del placer. Las drogas, todas, producen alteración de la dopamina y del área de los ganglios basales, que es donde se encuentra el proceso de motivación.
entre más drogas se consume, menos placer causan las actividades normales de la vida, porque las drogas van generando adaptación de las diferentes áreas cerebrales y ellas solo responden a ese tipo de estimulación que generan las drogas. Por tanto, esas personas, por ejemplo, que dicen, yo consumo marihuana de manera recreativa porque no causa daño, pues claro que sí, claro que lo causa. Lo que pasa es que hay drogas que causan mucho más daño, pero no hay una sola que no cause daño. Y entre más tiempo se consume, más daños causan, ¿sí? Entonces, mira que las áreas que más se ven afectadas, por ejemplo, son los ganglios basales, donde está el proceso de motivación, en la amígdala, que es donde está la zona del placer, y en la zona prefrontal, que es lo que les decía ahorita. La zona prefrontal es la que te permite a ti tomar decisiones inteligentes y controlar tus impulsos. Si tú entras en la droga a temprana edad, antes de los 20, 25, que es cuando esas zonas han terminado de hacer sus adecuadas conexiones neuronales, pues ya tú has entrado en un mundo peligroso porque tu cerebro no estaba listo, diferente a que tú de pronto la pruebes a los 30, ya tienes criterio y puedes decir, venga, no, yo cómo voy a dañar mi vida con esto. Pero en la adolescencia y en la infancia, no. Es que hay que retomar lo que dice Marlon de, no es que estemos hablando solo de las ilícitas, es que cuando tú le fumas a un niño en tu casa o fumas fuera de tu casa y tu hijo te está viendo, tú le estás diciendo que consumir drogas está bien. Es como cuando tú golpeas a un niño y luego preguntas por qué es agresivo, pues porque tú le enseñaste que eso estaba bien, que eso es normal. Y si haces la fiesta de el bautizo y lo primero que tienes que comprar es el vino o qué le vamos a dar a los invitados y el que le vamos a dar es alcohol, nuevamente tú estás generando esa necesidad, así como generas la necesidad de afecto, porque tu madre te abraza, pues así empiezas a generar la necesidad de droga. Llámala lícita, llámala ilícita, ¿sí? Porque si a eso vamos, la alimentación termina siendo una droga cuando tú la consumes más allá de lo que debes, porque empiezas a dañar también toda tu estructura cerebral, todo tu sistema nervioso central, porque pierdes el control de tus instintos y de tus emociones, ¿vale? Aquí no importa tanto cuáles son las áreas que se dañan como tal, porque a fin de cuentas el sistema nervioso central, si bien nos lo explican por áreas, para que lo entendamos, el sistema nervioso central es uno solo. Y donde tú generes una alteración, también la generas en el resto. Donde, como nosotros somos un circuito eléctrico para poder generar las respuestas, pues cuando tú dañas un pedacito de ese circuito, el resto también se daña, el resto se enlentece o allá no llega la información como debería haber llegado si no la hubieras dañado. Gracias, doctora. Tengo una pregunta en el Facebook por Constanza Narváez. Indica que, ¿qué pasará con estas personas que consumen diferentes sustancias psicoactivas en el mismo día? Mira, vuelve y juega. ¿Cuáles son los 3 factores para que se genere la adicción? Uno es la vulnerabilidad del individuo, ¿cierto? Yo puedo tomemos el ejemplo del café. Yo soy adicta al café y lo reconozco. Me cuesta trabajo dejar de consumirlo porque he trabajado, he luchado. Bueno, ya no me consumo los 2 termos, pero mi cerebro me exige consumir siquiera 3 tazas de café al día, porque si no, yo como que algo me falta. Y curiosamente mi cuerpo ha empezado a rechazarlo porque mi mente ha empezado a trabajar un poco mejor. Entre más sustancias psicoactivas yo meto a mi cerebro, peores daños causo, ¿sí? Porque si una se va a diferentes receptores, imagínate varias en el mismo día. Más rápido va a causar la adicción, más daños va a estar generando en su sistema nervioso central. Muchas gracias, doctora. Harold nos pregunta que si existen tratamientos específicos para la drogadicción en la vejez. Marlon. Bueno, tratamientos, claro, hay disponibilidad de tratamientos, hay diferentes técnicas, hay diferentes instituciones en el país para rehabilitar a las personas que tienen
esa adicción a las diferentes drogas, ¿sí? Desafortunadamente son costosas en el término económico. Llevar a una persona a un tratamiento de rehabilitación le implica a la familia unos costos económicos bastante elevados que en muchas ocasiones no tienen o no disponen de esa capacidad para realizar. A pesar de que en Colombia existe unas disposiciones normativas en torno a la atención a las personas con consumo de sustancias psicoactivas en las EPS, estas tampoco son tan operativas porque también se puede ir al sistema de salud, pero genera mucha dificultad. Si de por sí consultar una enfermedad general es complejo, llevar la atención y el tratamiento de una enfermedad, pues más complejo se vuelve a la hora de realizarlo a través o por lo menos esperando que haya una rehabilitación. Sin embargo, existen organizaciones, existen individuos que están en constante construcción y apoyo a esas personas que en realidad quieren rehabilitarse en su consumo. Lo importante es tomar la decisión, indiferentemente de la edad de inicio. Yo conozco edades de inicio de los 5 años en consumo de sustancias psicotrópicas ilegales. Es muy complejo, pero se puede hacer. Como lo decía hace rato, hay unas sustancias que son difíciles de manejar por la adicción física, porque es que el apego físico, y ya la doctora Margarita lo explicaba, es terriblemente complejo, el enganche que genera, el trabajo para poderlo sacar de esa zona de consumo es difícil. Sin embargo, vuelvo y le insisto, no es imposible. Lo más importante es que la persona tenga esa voluntad fundamental. Ahora, no con ello quiero decir que a punta de voluntad lo va a dejar. No, porque algunos dicen, no, por lo menos en el caso del colegio, los muchachos dicen, no, profe, este es el último que me fumo. Yo lo controlo, yo lo manejo, eso, yo lo tengo agarradito. Y uno los ve que van de para abajo, van al fondo con el consumo, no solamente de marihuana, sino que empiezan a consumir otras sustancias. Aquí la voluntad es importante porque tiene esa necesidad de buscar la ayuda. Yo pongo un ejemplo a la gente y le digo, mire, cuando usted llega cansado a su casa y tiene hambre, pues usted coge ese almuerzo, si se lo preparó su mamá, si se lo preparó su esposa, si se lo preparó la persona que sea, así sea un arroz con huevo, como le dicen generalmente, un arroz a la girasol, usted ese almuerzo le sabe la cosa más espectacular. Por el contrario, si usted no tiene esa necesidad, si usted no ha visto esa necesidad y no tiene ese interés de querer cambiarlo, así le pongan el mejor plato, el más exquisito, usted lo va a dejar ahí. Ahí va a quedar todo. Y va a decir, uy, qué cosa tan fea. En este caso, bajo esta circunstancia también, y es lo que quiero enfatizar, es que usted, mi amigo, usted, mi amiga, que está consumiendo y que quiere dejar el consumo, pues tenga esa disposición, esa voluntad de que los profesionales, porque hay muchos profesionales que están atentos para poderle brindar ese acompañamiento en su proceso de rehabilitación. Hay una pregunta en Facebook, pero pues no sé si tenemos quizás la pregunta esta. Indican que ¿qué centros de rehabilitación hay en la ciudad de Neiva? ¿Alguien tiene conocimiento? Hay varios. Yo trabajo con una fundación que se llama Date un Chance, ¿sí? Y el director de la fundación Date un Chance es una persona experta en el tema. Vivió el flagelo de la drogadicción y entonces su experiencia le permite hablar a los otros desde la vivencia. Y también cuenta con otros profesionales porque nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de drogadicción hay que hablar de familia. No es solamente querer cambiar, es que hay todo un contexto que lo mantiene hundido allí.
Y mientras todo el contexto no cambie y genere esa necesidad, pues nada va a pasar. Por eso es que cuando los muchachos los llevan a esos centros de rehabilitación y hacen lo que tienen que hacer y el muchacho dejó de consumir, cuando vuelve a su contexto, la memoria le recuerda de dónde salió y cómo era que se sentía y por eso vuelven a caer, ¿sí? Conozco esa fundación, sé que hay otras, pero pues hablo de lo que conozco, entonces sé que esta persona sabe mucho de eso, porque además, dentro de las terapias, por ejemplo, como la droga es un tóxico e intoxica el organismo, hay que desintoxicarlo y se desintoxica con nutrición, hay que ayudarse también con la alimentación, cómo todo eso va sanando, pero sí, hay drogas que prácticamente puede que la droga se salga, pero el daño causado no. Tú una vez has lastimado tu sistema nervioso central, ya no hay nada que hacer, esa zona está lastimada, está herida. Tú lo que puedes hacer es mejorarla con otras zonas que están más suaves, pero los efectos siempre quedan. Y esto es lo importante de hacerle entender a los jóvenes. No se trata de yo me salgo de esto, sino de tú te puedes salir, claro que sí, pero los efectos que ya causó, ya los causó, ya tú te lastimaste y ya queda eso, ¿sí? Es como la nena que dice, no, yo tengo relaciones con uno y con otro que nada va a pasar, y luego queda embarazada y dice, no, yo salgo del embarazo o yo elimino al niño. No, ya hay unas consecuencias. Ya esas decisiones que tomamos erradas nos dejaron consecuencias. Lo que podemos hacer es tomar nuevos caminos para mejorar ese por el que vamos. ¿Sí? Bueno, hay otras preguntas que están en Facebook, pero creo que ya en el camino han sido explicadas por los dos. Pero entonces quizás volvamos a darle una pequeña explicación a grandes rasgos al finalizar, o sacamos un tiempo para esto. Bueno, en vista de lo que hemos visto, sí, es interesante cómo entonces, si no se previene este consumo de sustancias antes de que se vuelvan adictas o antes de que nos vamos o se vuelvan dependientes, y ya conocemos pues los problemas que trae a nivel mental, emocional, familiar. Doctor Marlon, ¿hasta qué punto, cuál es el grado de que estas drogas afectan a nuestra vida, nuestros proyectos de vida, nuestras relaciones sociales? ¿Cuál es el grado? ¿A qué grado, si no se controla ahora en esta temporada en la juventud, que es donde inicia una adicción? Bueno, ahí es donde uno tiene que reevaluar cuál es la meta que quiere cumplir, a dónde quiere llegar. Yo insisto mucho diciéndole a los muchachos, la institución donde laboro cuenta con alrededor de 1000 estudiantes y cuando se sientan a hablar los chicos, yo les digo, mire muchachos, ustedes tienen que trazarse un futuro donde el único beneficiario es usted. Usted tiene que plantearse para dónde va. Y cuando usted se plantea para dónde va, para dónde carajos va a coger, pues tiene que reconocer de dónde carajos viene. Entonces es reconocer la historia previa suya, pero también la familiar, también la social, la comunitaria, porque ese lastre histórico que tenemos es muy importante a la hora de construir nuestra identidad social y cultural. Y todo ello me permite saber hoy en día qué es lo que debo hacer. Cuando yo, y lo planteo así, cuando yo planteo y le digo, yo sé para dónde voy, sé de dónde vengo, pues sé cómo comportarme hoy en día. Cuando estamos en el consumo de las sustancias psicoactivas, son decisiones del momento, del hoy, ¿sí? Que retoman una historia previa, puede ser familiar, puede ser del contexto donde yo me crié, entonces soy del barrio, del sector de surorientales, allá todo el mundo consume, entonces yo debo consumir. Y miro hacia el futuro y digo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer conmigo mismo si yo voy a perpetuar la misma historia que ha venido trascendiendo a lo largo de ese contexto donde me he desarrollado? Entonces, si uno visualiza, este tipo de situaciones no son un problema. Yo prefiero decirle a la gente, oiga, no nos metamos para buscarle soluciones. Más bien,
aprendamos estrategias, trabajemos fuertemente, ya sea desde lo académico o desde el oficio, porque aquí yo también tengo otro concepto, y es que para ser alguien en la vida, a diferencia como me lo dijo mi abuela, no necesariamente hay que ser profesional. Hay gente muy buena que no es profesional porque se dedicaron a un oficio. Aquí lo importante es decirle, bueno, tu vocación, ¿para qué es? Yo molesto a los muchachos y le digo, mire, hasta el que más jode en el colegio sirve para algo, así sea para reír. Y va usted a ver, por lo menos los casos de los comediantes que tenemos en Colombia, muchos tuvieron dificultades en sus colegios y aprovecharon eso que entre comillas denominamos una deficiencia académica y la explotaron. Y ese es el punto que tenemos que trabajar, o por lo menos desde mi óptica, para que no nos consuman los muchachos, para que ese consumo habitual decrezca y pueda generar alternativas diferentes. Yo le digo a los muchachos, yo no consumo drogas, pero yo me sollo leyendo un libro. Y hay diferentes maneras de adquirir ese placer, como lo ha referenciado la doctora Margarita, que no generan ningún daño, ni físico, ni personal, ni social, ni familiar. Vistas así las cosas, pues tenemos que seguir trabajando e insistiendo por brindar alternativas a nuestros muchachos, unas alternativas de ocupación a tiempo libre. Un dato curioso, yo trabajo en el municipio de Palermo. En este momento estamos realizando convocatoria para la conformación del Grupo Scout de Palermo. Y es uno de los tantos elementos de la oferta social que puede estar disponible para que ese muchacho, en vez de estar pensando en destruir su vida, en destruir su familia, pues pueda aportarle a la construcción civil y social de la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo. Esa es la invitación también, o es la responsabilidad que todos nosotros los profesionales, los que, como decía mi abuela, tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, es la responsabilidad que tenemos para poder generar algunas transformaciones. Y por eso yo celebro que fundaciones como la en la que está usted hoy, Henry, brinden esas posibilidades, pero necesitamos más oportunidades, no solamente para generar conflicto, no, necesitamos oportunidades sociales, comunitarias, de transformación social al interior de los territorios, para que esos chicos y esas chicas tengan por fin unas oportunidades diferentes a las que tradicionalmente la pobreza, porque aquí estamos hablando de que muchos de nuestros consumidores son personas que están en los estratos marginales. No con ello diciendo que el estrato alto no lo haga, sí lo hace, también, y lo hace de hecho más oculto que el estrato 1 o el estrato 2. Pero aquí lo que estamos buscando, o por lo menos desde mi posición, buscando es que tengamos esas alternativas y propongamos esas alternativas a los muchachos, a las muchachas y en sí a nuestras comunidades para que puedan generarse esas transformaciones sociales. Sí, claramente pues uno de los objetivos de la fundación es este, ¿no? Es a raíz del ocupamiento de su espacio de tiempos libres de los niños, porque trabajan con niños con alto sentido de vulnerabilidad, es eso, ¿sí? A raíz de todos estos espacios psicosociales, pues se contribuye de muchas maneras y uno de ellos es esto, ¿sí? En lugar de que los niños anden por ahí en las calles o pues que no tengan algo en que ocupar su espacio de una manera productiva, todos esos espacios libres. Aunque hoy día pues vemos que el estudio a distancia como que ha sido muy frustrante y algo los ha entretenido, pero de alguna manera vemos que hay mucho descontrol, ¿sí? Hay muchos jóvenes que siguen por ahí aún y que de hecho están desertando hoy día de las instituciones educativas y lo que buscamos a raíz de la fundación es esto, ¿sí? Es como... Perdón, Henry, le corto ahí, porque miren, mucha gente cree que entre más tiempo el muchacho esté en la escuela, menos tiempo va a tener para que anden malos pasos. Y eso es parcialmente cierto, pero también tiene un parcialmente falso.
porque de nada nos sirve meter en la escuela a los muchachos a seguir instruyéndole, porque nuestra educación, querámoslo o no querámoslo reconocer, es una educación instructiva, no es una educación que genere formativa, no, o que genere ciencia, porque eso no lo hacemos ni siquiera en las universidades, o serán muy pocas las que lo hagan. Entonces, si tenemos ese muchacho ahí con una instrucción donde pare, se siente, mano arriba, mano abajo, a los lados, y no generamos alternativas diferentes, y nosotros por lo menos desde el magisterio hemos sido muy claros con el ministerio cuando les decimos, oiga, no necesitamos jornadas únicas para darle más de lo mismo. Yo recuerdo en mi infancia, por allá a finales de los 80, principios de los 90, cuando a uno le daban clase de costura. No sé si la doctora Margarita recordará esas clases donde uno tejía con, claro, con punta, con la cosita. Y eso lo hacía uno. Yo recuerdo que a uno lo ponían a danzar. Yo recuerdo que a uno le daban clases de urbanidad, cómo sentarse a la mesa. Yo recuerdo que la actividad física era actividad física y uno hacía. Y es lo que en educación llamamos las ciencias del alma. Pero hoy por hoy el sistema educativo lo único que pretende es apuntarle a las ciencias duras, a las ciencias exactas, desconociendo que esas habilidades también se requieren. Por ahí alguien afortunadamente dijo, venga, ya no hablemos solamente de una inteligencia, sino que hablemos de múltiples inteligencias. Y estas fundaciones como ustedes, la Fundación Amigos como Arroz, como todas las demás que existen, como el mismo grupo Scout o el movimiento Scout, lo que pretenden es brindarle esas alternativas a los muchachos para que tengan su ocupación y para que eso que están haciendo lo apropien como un sentido de vida. Y como decían por ahí, y hay un escrito muy bonito de Víctor Frank, donde dice búsqueda del sentido, en búsqueda del sentido. Y nosotros tenemos que, por obligación, dar esas oportunidades para que estos chicos tengan la posibilidad de encontrar un sentido. Y como lo dije, así sea el que más jode, para algo sirve. Total. Sí, señor. Bien, bueno, ya hemos hablado bastante sobre lo que el riesgo que implica consumir sustancias, sí, y el hecho de no una intervención temprana. Ahora, me gustaría, y hay algo muy importante que quiero que nos aclare, doctora Margarita, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que existen y cuáles son esos factores de apoyo que existen para que se presenten o para que no se presenten adición al consumo? Es decir, aquellos que me ayudan a tener como criterio propio y decir, yo no acepto estas sustancias en mi vida, o aquellos factores de riesgo que lo llevan a los jóvenes al consumo de sustancias. Ok, yo más que hablar de factores de riesgo, yo siempre prefiero hablar desde lo positivo. Es decir, ¿qué es lo que debemos hacer para evitarlo? Porque es que pensar en cómo sacamos a los muchachos, no, yo prefiero pensar en cómo hacemos para que no caigan. Porque es que después de que caigan es más difícil. Venga, empecemos a trabajar. ¿Cuáles son los factores de protección? Pues las familias funcionales, esas familias donde me permiten desarrollar el autoestima, donde me hacen sentir segura, de tal manera que cuando yo llego a esa edad de la adolescencia en la que necesito saber a dónde pertenezco, yo ya sé a dónde pertenezco a una familia que me hace sentir importante, pertenezco a una sociedad que espera mucho de mí, ¿sí? Como familia funcional. Además, esa familia me ha enseñado para dónde voy, me ha enseñado que soy un ser útil, que puedo tener un proyecto de vida. Y cuando yo sé que soy grande, yo no caigo en esos errores. Lo otro es que a mí me han dicho que es la droga. No, a los chicos hay que decirles que es la droga, hay que decirles que es el sexo, hay que decirles que es todo esto, porque es que hay muchos padres que no se atreven a hablar con sus hijos de muchos temas. Y cuando los descubren mal. Las niñas, ¿por qué quedan embarazadas? Pues por desconocimiento, ¿sí? Creo que el porcentaje de porque sí, por irresponsable, es bastante menor al de la ignorancia como tal. Entonces, la comunicación a nivel de la familia es clave.
Venga, yo le cuento a usted cómo es el mundo. El mundo no es la burbuja en la que yo lo tengo aquí escondido, en donde usted lo tiene todo con solo pedirlo. Realmente el mundo al que usted se va a enfrentar es otro y la gente no está dispuesta a usted a regalarle lo que quiera. Ni todo el mundo le va a negar las cosas. El que tú hayas nacido en un hogar donde no lo has tenido todo o has tenido muy poco, no significa que siga así. Si tú estableces un proyecto de vida claro, lo vas a conseguir. Tú no naciste para el fracaso, tú naciste para ser grande. Cuando a mí me hacen sentir una persona importante, una persona valiosa, yo voy por eso. Pero cuando me roban mi autoestima o ni siquiera me la hacen conocer, cuando mi madre no me abraza porque no le nace, cuando mi madre no tiene tiempo o mi padre no tiene tiempo, ¿cierto? O cuando me sobreprotegen de hacerme la tarea porque yo no puedo quedar mal en el colegio, oiga, yo se la hago porque es que usted tiene que ser mejor, porque es que usted es mi hijo, porque usted no me va a hacer quedar mal. Todo eso, cuando a mí me roban la identidad, cuando me roban la autonomía, pues cualquiera que me diga pruebe, yo pruebo, porque no me enseñaron a valorarme, tampoco me enseñaron a decir no, porque cuando yo iba a decir no, me decían usted no opine, ¿sí? Y no me permitieron generar crítica. A mí me dijeron qué hacer, pero no me dijeron por qué. A mí me enseñaron a obedecer, no a pensar. Y así es fácil caer en las drogas. Entonces prefiero trabajar desde, volvamos a construir familia, volvamos a retomar valores. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos perdimos tanto? ¿En qué momento fueron las redes las que les entregamos a nuestros hijos para que nos los educaran? ¿En qué momento las niñas de 3 empezaron a pensar que un hombre mayor era la solución a sus problemas y no la construcción de un futuro personal? ¿Sí? Porque es que como que siempre hablamos desde lo negativo. No, hablemos desde lo positivo. Venga, empecemos a formarnos como padres. Si no estamos listos para ser padres, no lo seamos. Formémonos antes para poder generar criaturas con posibilidades. Yo no niego la existencia de la pobreza, pero claro que sí, es evidente, ¿sí? Pero eduquemos a la gente tratemos el problema está, y el problema hay que atacarlo, el que ya está, pero que no se nos agrande. Sí, como que empecemos a hablar eso desde la formación, desde comprometernos a los profesionales a trabajar con todas estas fundaciones, no porque nos paguen X cantidad, sino porque es nuestro compromiso social. No porque es que, sí, porque es que nos negamos a eso, pues si usted no tiene para pagarnos de malas. Venga, no, pues a mí que me paguen los que tienen con qué, pero debe haber una parte de mí que se comprometa con esa sociedad. ¿Cierto? Y que me digan, mira, que tengo una charla para padres, que estrato 1, estrato 2, camina y la hacemos, ¿cuál es el problema? O sea, camina y la hacemos, comprometámonos también como seres parte de una sociedad y no como esos individuos egoístas en los que nos hemos convertido de yo ya estoy bien, problema suyo, ¿cómo está? ¿Sí? Prefiero hablar así, desde lo positivo, reconstruyamos sociedad. Y bueno, hay muchos puntos que usted mencionó y que son totalmente ciertos y sobre todo que son, de todos esos puntos son muy conscientes la mayoría de padres de familia, quizás algunos no, o se hacen los de la vista ciega, como decimos, ¿cierto? Pero la cuestión es que no tenemos ese sentido de pertenencia, no reaccionamos, no decimos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de lo que son los factores de riesgo, ¿sí? Y de apoyo. Entonces vemos también cómo la familia, en vez de ser un factor de apoyo, se convierte en un factor de riesgo. Porque generalmente, aparte de que la adolescencia es una etapa marcada por comportamientos de rebeldía, y si tenemos unos padres que no se enseñó a frustrar y que no se enseñó a tener sus niños allá, y miren a ver ustedes cómo se crían a raíz de las redes sociales, teléfono, cómo yo puedo imitar a este otro grupo de jóvenes, ¿sí? Entonces vemos que la familia entonces está convirtiéndose en un factor también de riesgo justamente por eso, porque no comprendemos de que de esa manera no se tienen que hacer las cosas. Y si queremos justamente esto, prevenir la adicción a todo este tipo de sustancias, de drogas, tenemos que empezar desde nosotros, desde el seno, desde el núcleo familiar. Entonces, hay algo también, bueno, que me encantaría también, doctora Margarita, que me explicara, y es, ya como para ir finalizando, porque he podido escuchar cómo muchas personas justifican sus problemas de adicción porque tienen una patología relacionada a su salud mental, o en otros casos son los propios familiares
los que relacionan su adicción con una enfermedad de salud mental. O, porque justifican de que si no de que algunos no lo tenían y otros que sí, pues que si no lo tenían ahora adquirió a raíz de la drogadicción. Entonces, a lo que yo quiero es, ¿el consumo de drogas genera otros trastornos mentales o son los trastornos mentales los que llevan a consumir drogas? ¿O esto no tiene nada que ver en absoluto? Es decir, o tiene que haber Pues vea, o hay una esa afectación respuesta, mental. esa respuesta hasta tristeza me da darla porque es que nuestra sociedad está enferma mentalmente. No son solo los que consumen drogas, somos todos. Hemos perdido el valor de la humanidad y el valor de la vida, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que utilizar el concepto de trastorno, pues ya cambia la pregunta, porque es que el trastorno como tal es cuando tú tienes alterado el sistema nervioso central y generas problemas a nivel de adaptación y de relación con el otro. Consumir droga no es un trastorno. O sea, que yo por curiosidad vaya y pruebe la marihuana, yo hasta ahí no tengo un trastorno. Lo que uno puede pensar es que hay debilidad en la formación de la estructura de la personalidad, porque estoy en la adolescencia y no he recibido las bases, pero hasta ahí trastorno es una palabra delicada que no podemos ir rotulando. Entonces, todos los jóvenes que probaron la marihuana tenían un trastorno de base, no, me parece atrevido, pero sí quizás había debilidad en la formación de la estructura de la personalidad porque los factores de protección no se dieron. A medida que se empieza el consumo y se va consumiendo más, claramente sí empieza a haber ya un trastorno, porque como se alteran los neurotransmisores y se altera la producción de algunas hormonas, en especial el cortisol y la dopamina, que son las que controlan nuestras emociones, pues se nos va a venir trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, TDAH, porque la memoria y la concentración se pierden, ¿sí? Si tengo que decidir entre primero está el trastorno y luego el consumo, o primero está el consumo y luego el trastorno, pues tendría que decir que primero está el consumo y luego el trastorno, ¿cierto? Porque la droga viene a causar mucho daño y genera trastorno definitivo. Pero no quiero decir que todo el que consuma droga tenía de base un trastorno de personalidad. Me parece atrevido. Bien, muchas gracias, doctora. Doctor Marlon, ¿cómo pueden entonces los padres identificar si sus hijos están consumiendo sustancias? Es decir, ¿cuáles son esos detalles que los padres pueden prestar atención o aquellos tipos de indicadores que pueden decir a los padres algo anda mal con mi hijo? Esas señales y que ellos pueden identificar para identificar ese tipo de hábitos. Ok, aquí mis amigos de corte psicoanalista, mis amigos existencialistas, humanistas, gestaltistas dirán, no, está loco. ¿Qué tenemos que hacer? Fijarnos en el comportamiento, la conducta habitual. Ese es un indicador para saber qué está sucediendo. Quiero dejar una claridad con los padres de familia. Por favor, papito, mamita que está ahí viéndonos a través de este Facebook Live, usted no es el mejor amigo de su hijo. Nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Y lo pongo con el ejemplo. Si mi hija viene y me dice, papá, estamos dentro del colegio y me dice, papá, me voy a ir a volar del colegio. Yo como mejor amigo, entendida la relación mejor amigo en pares de 12, 13 años, ese amigo, ¿qué le va a decir? Camine los dos. Váyase, pásela rico, si llama a la lista, yo digo que está enfermo. ¿Sí? Ese es el concepto que maneja el muchacho, no nosotros. ¿Sí? Si uno es el mejor amigo, pues le va a alcahuetear, porque hay mucha sinonimia entre esos conceptos de ser el pinche, el que le tapa todo. ¿Sí? Entonces, usted es mi mejor amiga porque es que usted queda callada y no le dice a Juan que tengo a Pedro de novio. Entonces, esa es mi super amiga. Entonces, nosotros los padres no somos los mejores amigos de nuestros hijos, nosotros somos los papás y ellos son nuestros hijos. Y hay una diferencia significativa. Hay algunos colegas psicólogos que dicen que la relación padre-hijo hay que tenerla al mismo nivel. Y yo les digo, es incorrecto, porque uno como papá
con formación o sin formación, tiene una experiencia que no tiene el otro. No con ello estoy diciendo que el papá o la mamá sea más que el hijo. Ojo, no es lo mismo lo que estoy diciendo. Aquí estoy diciendo es que la experiencia suya es diferente a la de su hijo. Y así como usted dice, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó, eso usted lo dice porque precisamente tuvo esas carencias, no se puede equiparar esa relación. Partiendo de eso, pues obviamente uno como papá tiene que identificar los comportamientos que no son habituales en mi hijo. Si mi hijo empieza de un día para otro a comer como un león y uno lo ve flaquito, 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 uno dice, uy, caramba, aquí está pasando algo, ¿sí? Los muchachos en los colegios son vivos, dicen, no, profe, nosotros consumimos marihuana y nos conseguimos unas goticas, nos echamos en los ojos para que no se nos note la midriasis en la visión. Entonces, habrá otros comportamientos que sí le irán a indicar a ese padre de familia, ojo, algo está pasando. No es ahora que el papá se vaya y empiece a esculcarle la habitación, le levante debajo del colchón, le coja la billeta. No, es simplemente empiece a observar. Y como lo dijo la doctora Margarita, más que volvernos en policías, más que ir a atacar el problema, tenemos es que trabajar para que eso no se presente. O sea, tenemos que hablar de lo positivo. Bueno, si ya está metido, pues busquémosle solución al problema. Pero trabajemos en el diálogo. ¿Cuál es el problema grande en sí que por lo menos desde mi experiencia veo? Que esas comunicaciones están rotas. ¿Sí? Ya el muchacho está por allá interconectado, hiperconectado con otros elementos, con otras culturas, con los videos, con toda la tecnología que tienen hoy en día. Hoy ya no sabemos el muchacho qué hace, si tiene novia, novio, si le gusta al menos a alguien, ¿sí? En mi época, uno llegaba a las 12:30 a la casa y a las 12:30 estaba servido el plato y era la misma comida para todos. Esa relación, esa interacción, ese de que el domingo al menos de oreja lo llevaban uno a misa, porque ya hasta hemos perdido el sentido de la espiritualidad, es importante retomarla. Yo era el control remoto de la casa, yo era el asistente técnico de televisión. Yo le digo a la gente, mire, yo me acuerdo en el campeonato de Estados Unidos 94 que todo el mundo abajo estaba pegado el televisor y uno arriba en el techo moviendo la taja de guadua que tenía arriba una antena de espinas que por X o Y motivo la mamá le machacó una tapa vieja y se la puso en la punta y uno movía hasta que le decían, ya está. Y uno soltaba la taja de guadua y todo el mundo, ¡ah! Teníamos utilidad, éramos fuente importante dentro de nuestras familias. Eso es lo que tenemos que hacer. En mi casa había un televisor. Hoy en día vivo en mi casa y no tengo ni un televisor porque tengo un problema serio con la televisión. Pero uno va a las casas y hasta el más humilde tiene 1 o 2 televisores. Y cada quien mira lo que se le antoja. No, tenemos que volver, retomar esas prácticas de relación. Y como lo dije ahorita, la comunicación. A diferencia de las otras especies, nosotros tenemos la capacidad de entendimiento y de comunicación. Si yo llego contento a la casa y me pregunta a mi esposa cómo está y me ve con una sonrisa así que va de oreja a oreja, pues ella se va a interesar sobre lo que me pasó. Eso tenemos que volverlo a hacer. Más que sentarnos en lo policío y que tenemos que darle garrote y esculcarle. No. Sí, claro, habrán unas conductas, como lo dije al inicio, que también van a depender mucho del tipo de sustancia que consuma. Y entonces nos demoraríamos más hoy en explicar cada uno de los comportamientos, porque aquí es netamente evidenciar las conductas repetitivas que están teniendo los muchachos, pérdida de sueño, trastorno del alimento, el bañarse también tiene influencia, el vestirse, el porte, lo que llaman los psicólogos, la apariencia, porte y actitud. ¿Sí? ¿Está feliz? Sí. Uno dice, es como raro este muchacho, ¿no? Entonces, todos esos elementos son importantes, pero vuelvo, insisto, tendremos que trabajar más desde esos hábitos comunicacionales
poder conocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, que en muchos sentidos hemos venido abandonando, y ha permitido que la tecnología, que esos amigos, entre comillas, males amigos, nos hayan ganado o nos estén ganando esa apropiación de ese muchacho y nos estén generando esas dificultades en los proyectos de vida de cada uno de ellos. Muchas gracias por esas gran recomendaciones. Era la siguiente pregunta que tenía. Era como esos pequeños detalles, esos pequeños tips que le pudieran dar a los padres de familia para que le prestaran atención al consumo de sustancias dentro de sus hijos. Pero ya nos queda más que claro, no sé si la doctora Margarita quisiera también como complementar alguna estrategia así como de manera... Yo diría como los estudiantes, ¿no? Cuando le preguntan algo, entonces, no, lo mismo que Marlon. Solo agregaría una cosa, y es que cuando hablamos con nuestros hijos debemos ser ejemplo de lo que decimos, ¿no? Porque es que la carreta no sirve para nada. Yo le puedo decir a mi hijo todo el listado de virtudes que debe tener, pero si yo no soy modelo a seguir de esas virtudes, se pierde todo lo que haya dicho, ¿sí? La confianza es básica, la comunicación es básica, pero solo se escucha a aquel que me sirve de modelo o de ejemplo de aquello que estoy escuchando. Es lo único que agregaría. De resto, estoy absolutamente de acuerdo con Marlon en lo que acaba de decir. Pues no siendo más entonces, ya creo que nos excedimos del tiempo. Muchas gracias. Realmente, personalmente agradezco muchísimo en nombre de toda la fundación y todas las personas que lograron conectarse, porque veo que me siguen preguntando que no encuentran el enlace, que no les dejan ingresar, ¿sí? Pero sabemos que dentro del camino, pues como el video va a quedar ahí, van a poder observar el contenido y sabemos que también van a agradecer por todo ese comentarios que nos dijeron, esas opiniones frente a lo que es la prevención y el consumo de sustancias psicoactivas. Agradecemos enormemente, muchas gracias nuevamente y por sus aportaciones y por este gran tiempo que sacaron hoy para compartir con todos nosotros. Muchas gracias a ti, Henry, por habernos invitado, y en lo personal disponible para cualquier otra ocasión o para cualquier apoyo que le pueda brindar a la fundación, y muchas gracias a los que estuvieron presentes. Marlon, fue un placer conocerte. Igualmente, es un placer, doctora Margarita, conocerla. No tenía el gusto de interactuar, de interlocutar. Henry, gracias por la invitación. Como se lo dije y como dicen los scouts, siempre listos para servir. Con mucho gusto. Y que este sea un motivador, un incentivo, una excusa. Ojalá en el futuro nos podamos encontrar y podamos seguir tertuliando al respecto de esta y otras temáticas que son tan importantes, que no solamente los chicos, las chicas, sino los padres de familia. Yo los invito a quien guste a pasar al canal de YouTube Docente Orientador Marlon Fabián. Venimos realizando un ejercicio de escuelas para padres, madres y cuidadores conforme a la ley 2025 del 2020. Estamos realizando, los videos están en el canal, entonces la gente que quiera conocer un poco al respecto de qué hemos venido hablando, pues entonces los invitamos a que vayan allá al canal. No necesitan suscribirse, no tienen que darle me gusta, no, simplemente miren los videos. Hemos trabajado diferentes temáticas que les pueden servir, porque sabemos que a través de estos nuevos medios de acceso derivados de una situación problema, lo convertimos en una ventaja, entonces lo vamos a seguir teniendo. Y pues nada, quedo atento y a disposición de ustedes para poder seguir con lo que sé, con lo que he aprendido a lo largo de mi formación y con lo que he interactuado en la experiencia que tengo como docente orientador. Muchas gracias. No, usted nuevamente, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde, igual a todos, muchas gracias a los que estuvieron conectados, a los que pudieron lograr conectarse. Y pues ojalá nos veamos en otra próxima ocasión, me encantaría. Claro que sí. Que tengan buena tarde, muchas gracias. Igualmente todos ustedes.